Bueno, y les decíamos que nos íbamos a meter de lleno para profundizar en uno de esos aumentos que te duelen en el bolsillo cada una vez al año o cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo de que con tu libertad que hayas decidido hacer en ese contrato con la inmobiliaria o con los propietarios en este país donde ya no rige una ley de alquileres y te duele, porque duele e impacta fuertemente en tu salario, en tus ingresos, poder sostener un techo donde vivir. En la Ciudad de La Plata en particular existe, esto lo hemos trabajado en varias ocasiones, la subsecretaría de inquilinos, ¿no? Ujú. Y bueno, es una posibilidad para poder encontrar algunas soluciones o por lo menos alguna ayuda y asesoramiento a la hora de, bueno, negociar, discutir y demás con quienes ostentan el poder de tener viviendas en alquiler. Bueno, en este caso estamos ya en comunicación con Ulises Bocia, subsecretario de Atención a Inquilinos e Inquilinas de la Municipalidad de La Plata, para dialogar sobre estos últimos datos que nos ofrece el INDEC y los últimos aumentos. Ulises, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Franco, te saludamos. ¿Qué tal, Delfina, Franco? ¿Cómo andan? ¿Cómo Muy están? bien. Gracias por tu tiempo. Bien, pero preocupadas también con Ujú. estos aumentos, ¿no? Que se vienen Sí. y que depende mucho de la situación personal de cada uno, del contrato que haya logrado firmar, pero que hay una generalidad, ¿no? Que tiene que ver con el precio promedio, ¿no? De los alquileres. ¿Qué están viendo ustedes de la Secretaría? ¿Qué porcentaje de los salarios se comen los alquileres? ¿Cómo están viendo esos datos? Mira, nosotros lo que hacemos es dos cosas. Hacemos, Mm. por un lado, un monitoreo trimestral de los precios con los que se ofrecen nuevos alquileres, ¿no? A través de las páginas que en la ciudad nuestra, bueno, son las páginas más representativas. Ujú. Entonces, ahí lo que vemos es a cuánto, si uno tuviera ahora que buscar en este momento, o en realidad en el tercer trimestre del año, es una serie que empezamos el año pasado, mediados del año pasado, y bueno, que va siguiendo día a día. Entonces vemos por un lado cómo van cambiando las tendencias, y ahí lo que se ve es que en realidad desde que empezamos a medir nosotros, y muy probablemente según el INDEC, desde que se desreguló el mercado, lo que se Ujú. ve es una tendencia permanente al aumento en términos reales. O sea, los alquileres aumentan más que los otros precios de la economía. O sea, aumentan más que la inflación, ¿no? Cuando uno habla de la inflación, en realidad lo que dice es el índice de precios que promedia todos los precios de la economía. Bueno, los aumentos de los alquileres están sistemáticamente siempre un poquito por arriba Mm. de los... no estoy hablando del contrato que se va indexando, que es otra discusión que ahora podemos también conversar, Mm. sino que los nuevos contratos también Ajá, se ofrecen a más de lo que aumentó la inflación. Entonces, lo que claro. se vive desde que está desregulado el mercado es que se encareció el acceso al techo, y se encareció tanto el alquiler como el otro rubro fundamental, que es el de los servicios, Mm. ¿no? Que también es un rubro que aumentó mucho desde diciembre del 23. Sí, y con una Entonces, situación, sí. sí. No, digo que con una No, no, situación sí, sí. particular también respecto a esto, que no solo aumentan por encima de la inflación, sino que tampoco son contemplados luego en las canastas básicas de necesidades, digamos, de las familias, ¿no? El alquiler, algo que se termina llevando muchas veces el 40, incluso el 50% de Sí, algunos salarios sí, promedios en la Argentina, luego no figura sí. como un gasto básico a la hora de calcular cuánto es, por ejemplo, el salario mínimo o el promedio de lo que debería ganar una familia para poder sobrevivir. No, desde luego. O sea, el salario mínimo directamente, este gobierno tiene una política lo pisó muy Ujú. fuerte. Ni siquiera lo mira. Ahora, cuando el INDEC elabora la canasta básica, Mm. efectivamente está muy, muy, muy subestimado el gasto de quienes son inquilinos, que no son una minoría muy pequeña de la sociedad, sino que es verdad que es una minoría, pero es creciente y va teniendo un porcentaje cada vez mayor. Entonces son estadísticas, ¿no? Pero bueno, en la realidad nosotros vemos, por ejemplo, cuando miramos contra ingresos, ¿no? Mm. Cuánto cuesta un dos ambientes, un departamento de un ambiente en La Plata, contra ingresos, uno va tomando diferentes parámetros. El porcentaje más pequeño es cuando uno mira contra los índices de salarios registrados, que son, digamos, los salarios más altos de las Sí. distintas mediciones que existen de ingreso, que también es todo un tema porque, bueno, ¿cómo saber cuánto se gana? Bueno, si uno toma el RIPTE, que es el que se usa para calcular la actualización de los contratos de alquiler, todos los que tienen ICL, sus contratos se actualizan de acuerdo a un promedio entre el RIPTE y la inflación. Entonces el RIPTE es importante. Bueno, ese mide los salarios más altos y ahí Ujú. da un piso
para un dos ambientes nuevos, si uno tuviera que entrar hoy, de 35%. Como piso, porque en realidad después se suma expensas, se suma servicios, y entonces los porcentajes que uno destina a la vivienda, que internacionalmente se considera que si son mayores a 30, ya ponen en discusión el acceso al derecho a la vivienda. Bueno, en Argentina, en La Plata, empezamos con un piso, en el mejor de los casos, porque esto es para el que tiene un salario registrado de promedio. Bueno, ahí ya está por encima del piso antes de empezar. Y cuando uno compara, por ejemplo, con un salario docente, con un salario de la administración pública, con el salario mínimo, ni hablar, un departamento, un dormitorio de 2 ambientes en La Plata es el 138% del salario mínimo. De la jubilación mínima de ANSES, el 114%. Quiere decir que no te alcanza. Claro. Cobrás la jubilación y no puedes pagar el alquiler. Necesitas más de una jubilación para pagar el alquiler. Son parámetros, ¿no? En el caso de la administración pública provincial es el 56%, tomando un salario promedio, ¿no?, de una categoría estándar. Sí. Después siempre hay variantes, pero son porcentajes que en todos los casos están por encima de los parámetros internacionales, inclusive en los casos, digamos, que están mejor. Además hacemos cálculos suponiendo, por supuesto, que no es que siempre una persona vive sola y alquila sola, sino que uno puede unir 2 ingresos y sigue estando por encima del 30% en muchos casos. Muchísimos casos, ¿no? Ulises, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto un poco a, bueno, un fenómeno que, como bien decís, en la ciudad, en esta ciudad, sobre todo con mucha demanda de alquileres, producto no solamente de la vida universitaria, pero si se quiere es uno de los elementos centrales. ¿Cómo analizan el fenómeno? Porque vos recién planteabas el momento de la desregulación que llevó adelante este gobierno, y si tienen también cómo ha variado también en este marco, teniendo en cuenta que, bueno, hoy incluso al haber sacado también la ley de alquileres, que tenía, si se quiere, algunos elementos, ¿cómo se da también esta cuestión de la libre contratación o incluso algunos alquileres no declarados que existen también? ¿Cómo funciona también toda esa lista? Porque me imagino que debe ser complejo a la hora también de poder hacer un registro y sobre todo la elaboración de la estadística que llevan adelante. Sí, ahí uno no tiene no contamos con información pública, ¿no? Pues son contratos entre privados, entonces es muy difícil tener una estadística, pero sí lo que se pueden hacer son estudios de encuestas, ¿no?, de casos. Nosotros hicimos la primera el año pasado. La municipalidad creó la Subsecretaría de Atención a Inquilinos en abril del año pasado, con lo cual datos de antes de la desregulación no tenemos, todos son nuevos, pero cuando hicimos la encuesta el año pasado, una de las preguntas, lógicamente había muchas personas que venían con contratos preexistentes y en la gran mayoría eran previos al fin de la ley de alquileres. Entonces algunos datos pudimos empezar a tener. Lo más visible es el achicamiento de los plazos de contrato. La ley fijaba un mínimo de 3 años y eso bajó masivamente a 2 años, y en algunos casos ahora no es solamente que eliminaron el piso de 3 años de contrato, sino que modificaron el Código Civil y Comercial incluso de lo que existía antes de la ley, porque antes existían 2 años para viviendas. Bueno, ahora no hay ningún mínimo. Ahora uno puede hacer un contrato de alquiler por el plazo que considere, se puede hacer por 6 meses, por 1 año, por lo que sea. Por lo que vemos nosotros, hay una cantidad importante que se hacen cada 2 años, pero también hay cada 1 año. Por ejemplo, hay situaciones de estudiantes que uno ve que tienen contratos muy cortos. Y lo otro que cambió muy fuertemente es el plazo de actualización. La ley fijaba 6 meses en la última versión, cada 6 meses se tenía que actualizar el precio. Ahora la mayoría tienen cada 3 meses o cada 4 meses. Inclusive habiendo descendido, ¿no?, la tasa de inflación mensual, igual sigue siendo cada 3 meses o cada 4 meses. Ulises, igual se encarecieron. Sí, siempre hacemos referencia a esto que en clave de la oferta, de alquileres y sobre todo, bueno, la cantidad de potenciales inquilinos que vienen a esta ciudad, sobre todo en clave de estudio, se da una situación de relación dispar, ¿no?, entre, bueno, quien ofrece en este caso un techo y tiene una segunda vivienda que la quiere alquilar o lo que fuese, y en este caso, estudiantes o familias que necesitan de ese techo. En todos estos elementos que planteás, ¿cómo analizás que se va dando esa relación? Y sobre todo, ¿cuál creerías que sería uno de los elementos necesarios para regular la relación, sobre todo cuando tiene algunos elementos de disparidad muy marcados?
Mira, una cosa como de marco que para mí es importante también sobre nuestra ciudad es que es cierto que hay una parte que tiene que ver con la demanda estudiantil, que es más lógico que sea de inquilinos, ¿no? Pero también tiene que ver con una forma de construcción de la ciudad, ¿no? El tipo de departamentos que se construyen y con condiciones macroeconómicas que impiden acceder a la vivienda propia, por ejemplo, por la ausencia de créditos, ¿no? Y de políticas públicas que lo faciliten. Entonces, también hay una combinación, porque digo, no es solo, nosotros capaz que tenemos un plus, ¿no? Comparando con otras ciudades, cuando uno mira el porcentaje de inquilinos, y da muy alto, sobre todo en el casco de La Plata. Incluso más alto que el promedio de capital, por ejemplo. Y uno dice, bueno, seguramente hay una influencia, esto según el censo del INDEC, ¿no? Sí. Seguramente hay una influencia de la cuestión estudiantil, pero después hay una base común a las grandes ciudades de la Argentina que se construyeron y se fueron creciendo, contemplando cada vez una mayor inquilinización. Así que eso me parece interesante también para compartirles. Pero yendo a tu pregunta, la desigualdad es muy marcada, muy clara. Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento, un asesoramiento, y la mayor parte de la gente que viene llega porque cuando hace un planteo, un reclamo o necesita resolver algo, no le dan pelota. Entonces recurre a nosotros. Si se resolvieran las cosas, obviamente ni vendrían, ¿no? Pero cuando se acercan a nosotros es porque finalmente, y en general la actitud es, bueno, tenés este problema, supongamos un problema muy habitual son para salir de la cuestión de los precios, que también es el tema de los arreglos, ¿no? Hay que hacer un arreglo y bueno, no lo hacen, la inmobiliaria no le da respuesta, el propietario no le da respuesta. Entonces finalmente llegan a nosotros buscando a ver qué pueden hacer. O con las expensas, hay algún problema con el cobro de las expensas, y también no hay manera de resolver con el administrador y entonces vienen a nosotros. Todas esas son formas que expresan la desigualdad estructural entre las partes de un contrato de alquiler, ¿no? Es un poco una ficción jurídica la idea de que son partes iguales que hacen un acuerdo, obviamente, ¿no? Como cualquiera que alquiló lo sabe perfectamente. Te quiero consultar al respecto de un factor también creciente en las últimas décadas, ya podríamos decir, que también es parte de este proceso de inquilinización que vos nombrás. ¿Y qué rol tienen, o por lo menos en la ciudad de La Plata, cómo ven a las grandes empresas de alquileres? Si eso también, si notan que ahí hay quizás unas dificultades mayores, digo, por ejemplo, en estas grandes cadenas de alquiler, claro, ¿no? Rimax y demás, que quizás antes había una tradición más de un alquiler más directo, y hoy en día vemos que hay como muchas más inmobiliarias cada vez más grandes, donde también, digamos, la calidad de ese departamento que se alquila, vos decías, ¿no? Recién la cuestión de los arreglos, ¿no? Pero para un inquilino esta cuestión de, bueno, que cada vez les importa menos las condiciones en las que uno vive o cómo se desarrolla ese nuevo edificio y demás. ¿Qué problemas ven ahí y si encuentran que hay una problemática particular con estas grandes empresas o más o menos todo el mercado inmobiliario se maneja de la misma forma? No, o sea, hay una situación que esto, sobre todo, siempre lo comenta el propio Colegio de Martilleros, ¿no? Sí. El modelo de negocio son franquicias, la mayoría de las grandes inmobiliarias, Rimax, el caso más conocido, pero hay varias. Son franquicias. Muchas veces lo que sucede es que el agente inmobiliario, y esto es lo cual se queja el Colegio de Martilleros, no es un martillero público. Claro. Y hay una ley, o sea, porque también por lo que me preguntabas antes de las regulaciones, que no te lo contesté, tampoco es que no existen regulaciones ahora. Ajá. Lo que se hizo fue sacar la gran mayoría de las regulaciones, pero algunas existen. Por ejemplo, para intermediar entre un propietario y un inquilino, tiene que haber un martillero público por medio. No lo puede hacer cualquier persona que simplemente lo hace como si fuera un oficio cualquiera, ¿no? Bueno, está matriculado, está colegiado. Entonces, a veces nos ha pasado que encontramos situaciones donde hay mala praxis, digamos, de la intermediación, bueno, relacionada, digo, con las grandes franquicias, que quizás tengan que ver con una menor presencia de martilleros públicos. Pero esto no significa que después en inmobiliarias medianas o pequeñas no encontremos formas de abuso. También sucede. Y siempre hay que tener en cuenta que el negocio principal de cualquier inmobiliaria no es la administración de alquileres, ¿no? Esos son negocios subsidiarios para las inmobiliarias que están más interesados o bien en los desarrollos inmobiliarios directamente, o sea, el negocio de la construcción, o del loteo, ¿no? Bueno, en nuestra ciudad hay toda una discusión con eso, o directamente la compra y venta de propiedades. Entonces, por ejemplo, hay inmobiliarias que directamente no quieren hacer alquileres,
porque es un trabajo que obviamente requiere dedicación, que hay problemas en un vínculo y ese hay que gestionarlo siempre. Y bueno, no es sencillo a veces la gestión, de ahí es donde se produce en general el abuso o el maltrato hacia los inquilinos que se acercan a nosotros por falta de dedicarse al trabajo para el cual uno paga, obviamente, un servicio, paga un honorario y después pagan todos los meses. Bueno, eso hay que generar una dedicación. A veces eso no se cumple, lamentablemente. Pero volviendo a lo de las regulaciones, que creo que es interesante, yo creo que hay algo que se oculta, porque normalmente se discute en términos de la regulación de los precios, ¿no? La actualización de los plazos de actualización. Bueno, todo eso es una parte de la discusión. Después hay otra parte de la discusión menos visible, pero que también trae muchos problemas, que la ley de alquileres también regulaba otras cosas que cayeron todas en la volteada, y bueno, yo considero que algunas de esas cosas son importantes. Por ejemplo, la cuestión de las expensas, la ley de alquileres era importante porque había establecido una diferenciación entre qué parte de las expensas tenían que pagar los inquilinos y qué parte los propietarios. Eso ahora se cayó y hay inquilinos que les cobran cualquier cosa, expensas carísimas por arreglos extraordinarias, por ejemplo, que corresponden al propietario, digamos. Eso se sigue respetando, pero dentro de las expensas ordinarias, claro, muchas veces hay gastos estructurales. Claro. Te los liquidan como gasto ordinario y entonces el inquilino lo paga. Pero son gastos claramente estructurales. Claro. Y la responsabilidad de un inquilino siempre es el mantenimiento, no la reforma estructural de un edificio, por ejemplo. Entonces, como aparece en la liquidación de expensas como gasto ordinario, entonces, bueno, se lo terminan cobrando al inquilino. Pero eso en la ley de alquileres estaba establecido porque dividía gastos habituales de gastos no habituales. O sea, los no habituales, esos los tiene que pagar el propietario. Bueno, eso parece una boludez, pero eso genera un montón de conflictos y después a veces un encarecimiento muy grande del costo de la vivienda para el inquilino, que no tiene muchas herramientas para discutirlo, habiendo caído la ley. Digo, por poner un caso, pero hay varios relacionados con el depósito, relacionados con la posibilidad de hacer notificaciones legales de manera más sencilla y barata. Bueno, varias cosas que en el día a día de los vínculos son importantes, además de la cuestión más estructural de plazos, que yo creo que es una locura que no haya un mínimo para una vivienda. Es cada vez convertir más a la vivienda simplemente en un negocio, cuando obviamente todo el ordenamiento constitucional nuestro en la provincia y en la nación establece que la vivienda es un derecho. Entonces hay un tratamiento especial que hay que hacer, no es simplemente como si uno invirtiera compra acciones, ¿no? Es otra cosa, compra bonos. Claro. Y por eso tiene que haber un mínimo de regulaciones. Después discutible por los efectos que genera. El gran debate es la oferta, ¿no? Que los que atacan la ley de alquileres consideran que bajó mucho la oferta y que después aumentó. Nosotros, como te decía, no tenemos datos de esa fecha porque recién arrancamos con la estadística en el 2024, pero es posible que haya aumentado la oferta. Entonces hay que estudiar qué regulación hacer, qué se aprende de la ley que salió, claro. Pero que no haya ningún tipo de regulación, a mí yo creo que es una posición muy dogmática, muy extrema. Ulises, con respecto un poco a este mapa que nombrás, que obviamente hacíamos referencia recién a todo lo que es la cuestión más de costo en relación a los alquileres, bueno, a esta cuestión del gris, más sobre todo de la formalidad de los contratos y de un funcionamiento muy a definición, en este caso, del acuerdo entre el propietario y el inquilino con esta relación dispar. ¿Cuál creés que serían algunos de los elementos centrales para legislar, en este caso, en la ciudad, en clave de ordenanza, pero también con articulación, me imagino, provincial, teniendo en cuenta que este problema, como bien decías, no es solamente de la ciudad de La Plata en clave de la población estudiantil, sino que viene siendo un problema transversal y general en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica, que hacemos referencia a la dificultad también de poder tener el techo propio? Claro, en realidad es muy difícil pensar una política de vivienda municipal sin un marco provincial y sobre todo sin un marco nacional, ¿no? Esto le sucede a todas las ciudades de la Argentina, ¿no? Incluso es muy difícil pensar una política de alquileres sin pensar en una política de vivienda, que también a veces se piensa como si, bueno, a ver qué ley de alquileres se puede repensar. Bueno, en realidad hay que repensar una política integral de vivienda que, además de, el acceso a lotes con servicios, la posibilidad de urbanizar barrios populares, la posibilidad de que se acceda al crédito hipotecario, bueno, una cantidad de cosas que están vinculadas al problema de la vivienda y dentro de ellas el tema
el tema de los alquileres. Siempre lo digo porque la discusión a veces mediáticamente se enfoca en la cuestión de alquileres, pero en realidad es una parte del problema del acceso a la vivienda. Y además también es una cosa increíble que, dada la inestabilidad macroeconómica argentina de los últimos años, hay muchos trabajadores, muchas familias que estarían en condiciones de acceder a un crédito hipotecario y que no pueden porque les son imposibles los requisitos, ¿no? O las cuotas se vuelven impagables o no alcanza para comprar nada. Este año hubo un pequeño repunte de los créditos, muy breve, porque rápidamente la fragilidad macroeconómica otra vez volvió a aparecer y otra vez retrocedieron. Pero bueno, digo, yo creo que es el concepto importante, que es esto de la integralidad. Después, a nivel provincia, sobre todo lo que hay son algunos impuestos o algunas facilidades que yo creo que son importantes que se trabajen para facilitarle un poco la vida al inquilino, ¿no? Por ejemplo, el impuesto al sello tiene un mínimo no imponible cuando uno firma un contrato, que son cosas menores cuando uno mira el problema en su totalidad, pero después a la hora de entrar, que es el momento donde sale más, hay que poner más plata toda junta, bueno, tiene una influencia, ¿no? Entonces yo creo que eso sería importante, que se actualice el mínimo no imponible y además que se haga valer que no corresponde pagar impuestos al sello para contratos de alquiler por debajo de ese mínimo. Hoy muchas veces se lo cobran igual. Por poner un ejemplo. Después está el problema de las certificaciones de firmas, que también se podría trabajar para que sean algún mecanismo accesible o gratuito a través de alguna institución pública. Son distintos proyectos que, bueno, tienen que ver un poco con la órbita provincial, lo mismo que la cuestión de los seguros o las garantías, ¿no? Hay seguros que pueden reemplazar a las garantías y que a veces son una herramienta, pensando por ejemplo en el Banco Provincia, podría ser una herramienta interesante para facilitar las condiciones para aquellos que no tienen garantías de propiedades o no tienen recibo de sueldo en blanco para justificar ingresos, que obviamente cuando uno mira el mapa laboral son muchísimas personas y familias. Con lo cual esos son distintos proyectos que nosotros vamos impulsando, vamos trabajando, pero bueno, que hace falta juntar un poquito más de masa crítica para que vaya ganando espacio en la agenda, ¿no? Totalmente. Ulises, muchas gracias por esta entrevista, por esta conversación. Escuchamos ahí que estás cuidando, así que te agradecemos igualmente. Sí, tengo al nene medio enfermo, pobre, estoy en casa con él porque está tosiendo, pobre. No, así que sí. Te agradecemos muchísimo también, así que bueno, te liberamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Fuerte abrazo. Ulises Bocia es subsecretario de Atención a Inquilinos e Inquilinas de la Municipalidad de La Plata. Está bueno que tengan esta información, no solamente este diagnóstico, ¿no?, sobre cómo es la situación hoy en día de ser inquilino o inquilina, sino que también tienen la posibilidad de acercarse, de escribir a la subsecretaría para que les den ayuda legal, ¿no? Algo muy complicado muchas veces, porque leer la letra chica de los contratos, saber si te están cagando, si no te están cagando. Muchas veces decís, pero están todos más o menos en la misma, así que más o menos voy por el mismo lado. Bueno, como decía Ulises, ¿no?, si bien derogaron la ley de alquileres y hoy es una ley de la selva, ¿no?, la que opera a la hora de poder encontrar alquiler y depende mucho de la suerte ya a esta altura que uno tenga en los precios, en quién es el que te alquila y demás. Es importante saber que hay legislaciones vigentes que te cuidan como inquilino o como inquilina y que permite que no todos los abusos sean legales, pero el principal de todos ellos, que tenía que ver con una regulación de las condiciones, de los precios y demás, sí, es una ausencia muy importante, de la cual muy pocos hablan o lo toman como una urgencia, cuando bien sabemos que estamos verdaderamente en una emergencia habitacional de todos los sectores, ¿no? No solamente de aquellos que se quedan directamente sin techo, sino de muchas personas, familias que les lleva alrededor del 50% de su salario, de sus ingresos, poder garantizar un techo con los servicios básicos esenciales. Sí, y sobre todo toda esta información es fundamental para que no te caguen. Sobre todo ante algo que es inevitable y que muchas veces uno cede, o por lo menos concretamente cree que no puede discutirlo o que no puede resolverlo, producto obviamente de esta sensación de desigualdad y de una presión que es, bueno, si no querés pagar esto, andate a vivir a la calle, con lo que sepan que hay derechos y regulaciones en el medio que los protegen, y en este caso una subsecretaría en la Municipalidad de La Plata que por lo menos te puede asesorar para resolver algunos conflictos y sobre todo también intentar trabajar en ese sentido para que tus derechos como inquilino, bueno, por lo menos se hagan valer.
Así es. 20 minutos para las 11 de la mañana. Vamos con un poco de música. Bueno. Y ahí volvemos.